Hola, muy buenos días. Ya el día de hoy, mañana del día sábado, les envío un fuerte abrazo. Estamos en nuestro devocional número 5 y el día de hoy quiero que leamos en la escritura lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 17 al 20, porque vamos a hablar de un personaje muy interesante, el personaje de Isaac. Sabemos que Isaac es el hijo de la promesa, por medio del cual las promesas de Dios con Abraham se iban a cumplir, ¿no? Dice el versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Quién fue Isaac? Bueno, ya de entrada vemos que su nombre tiene que ver con la reacción que tuvieron tanto Abraham como Sara cuando se les fue dicho que iban a ser hijos, a tener un hijo, y de su descendencia de ellos iba a ser que Abraham iba a ser llamado padre de multitudes, ¿no? Y es que esa risa viene cuando ellos ya eran de edad muy avanzada. La Biblia nos dice que tenía cerca de 100 años Abraham y Sara tenía 90, ¿no? Entonces, incluso la costumbre de la mujer había cesado en Sara. Y quiero que pensemos en lo siguiente: un nombre tiene una gran autoridad, y principalmente para el pueblo judío, porque un nombre te diferencia, un nombre dispara recuerdos, el sonido mismo de un nombre llama la atención en cualquier lugar. Muchos nombres bíblicos lograron aún más que el de Isaac, porque a menudo eran descripciones de hecho importantes sobre el pasado y las esperanzas para el futuro. La elección del nombre de Isaac, risa o entre risas, para Abraham y el hijo de Sara, debe haber creado una variedad de sentimientos en ellos cada vez que se habló. A veces debieron haber recordado su risa conmocionada cuando el anuncio de Dios llegó a ellos de que serían padres en su vejez. En otros momentos deben tener lo más importante, ¿verdad? Un testimonio del poder de Dios para hacer realidad su promesa. En una familia, la conocemos patriarcal, de inicios, en el libro de Romanos le llaman nuestros padres, no los padres. Isaac era el silencio, tipo mente, mi propio negocio, a menos que se le pidió específicamente que tomara medidas, ¿verdad? Era el único hijo protegido desde el momento en que Sara se deshizo de Ismael hasta que Abraham arregló su matrimonio con Rebeca. En su propia familia, Isaac tenía la posición patriarcal, pero vemos, yo como todos los días te he dicho, tienes que leer la Biblia y tienes que leer del capítulo 17 de Génesis hasta el capítulo 21, que es donde encontramos la historia de Abraham, por ahí el capítulo 22, y vemos cómo Isaac tenía parte en el plan de Dios. El modelo que su padre le dio incluía un gran don de fe en el único Dios verdadero. La promesa de Dios de crear una gran nación a través de la cual bendeciría el mundo fue transmitida por Isaac a sus hijos, a Esaú y a Jacob, ¿verdad? Y vemos que ya Esaú y Jacob venían con algunos conflictos también ahí. Por lo general, no es difícil identificarse con Isaac en sus debilidades, pero debemos considerar por un momento cómo Dios obra a través de las personas a pesar de sus deficiencias. Y a menudo a través de ellas, al orar, debemos poner en nuestras palabras el deseo de pedirle a Dios que por favor nos utilice así tal cual somos, ¿no? Vemos fortalezas en la vida de Isaac, de que él era pues un niño de milagro, ¿no? Nacido cuando Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100. Fue el primer descendiente en cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Parece haber sido un niño muy cariñoso y consistente, al menos hasta que sus hijos nacieron, y demostró gran paciencia. Vemos debilidades en Isaac, que bajo presión tendía a imitar a su padre y la mentira. Te vas a dar cuenta cuando estés leyendo estos capítulos de Génesis que también Isaac mintió con respecto a su esposa, y cuando llegaron vuelven a mencionar a Abimelech, él dijo que era su hermana. Y bueno, de repente los vieron ahí teniendo como que un poco de intimidad, y Abimelech lo confronta y le dice: oye, ¿por qué me dijiste que era tu hermana si es tu mujer? ¿No? Vemos que repitió el patrón de su padre. En el conflicto él trataba de evitar la confrontación, y luego tuvo
preferencias, ¿verdad? La Biblia nos dice que cuando tuvo sus hijos, él tuvo uno favorito y era Esaú, pero la esposa Rebeca tenía otro favorito y era Jacob. Entonces ahí se daban un tipo de diferencias en el trato de uno a otro. Aprendemos de Isaac que la paciencia a menudo trae recompensas. Tanto los planes de Dios como sus promesas son más grandes que las personas. Las personas, por más necias y por más infieles que podamos permanecer o más imperfectas, no vamos a impedir que el plan de Dios se cumpla. Dios cumple sus promesas, Él permanece fiel, aunque a menudo tú y yo parezcamos ser muy infieles. Eh, Tener favoritos o jugar a tener favoritos siempre va a traer conflictos familiares, ¿no? La historia de Isaac, como bien te mencioné, la encuentras desde el capítulo 17 hasta el 35, había dicho 25, hasta el capítulo 35, ¿verdad? Y un versículo clave que hallamos refiriéndose a la vida de Isaac, lo que encontramos en Génesis 17, 19, donde dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ver la historia de Isaac y no reflexionar para ver en qué áreas en nuestras vidas podemos cambiar es lo mismo que no verla, es lo mismo que leer la Biblia solo por leerla. Yo te animo a que no solamente vayas a la escritura y completes un proyecto de lectura, sino que permitas que la palabra de Dios te vaya transformando. Vemos cómo Dios utiliza personas imperfectas para cumplir su plan y en el cumplimiento de su plan, Él perfecciona a las personas. Espero que hayas tenido una excelente semana. Te enviamos un fuerte abrazo y esperamos con mucho gusto podernos ver el día de mañana. Meditemos en la vida de las personas que hemos hablado en estos días y no te olvides de tener tu tiempo de oración, de tener tu tiempo en la lectura bíblica y nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.